Hablaré ahora, en último lugar, sobre el castigo que Dios le impuso a la mujer de Lot. Las Escrituras describen su final en pocas y sencillas palabras. Está escrito que la mujer de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal. Dios realizó un milagro para ejecutar su juicio sobre esta mujer culpable. La misma mano todopoderosa que le había dado vida, se la quitó en un abrir y cerrar de ojos. De ser de carne y sangre viva, se volvió estatua de sal. Este fue un final horroroso para cualquiera. Morir en cualquier momento es serio. Morir entre amigos y familiares, morir en calma y silencio en su propia cama, morir con las oraciones de hombres consagrados todavía retumbando en sus oídos, morir con esperanza por gracia, con total seguridad de salvación, descansar en el Señor Jesús, alentado por las promesas del Evangelio, de por sí ya es serio. Pero morir de pronto e instantáneamente, en el acto mismo de pecar, morir con perfecta salud y fuerza, morir por la intervención directa de un Dios airado, es realmente aterrador. Pero este fue el final de la mujer de Lot. No se puede culpar a la letanía del libro de oraciones anglicano por conservar este pedido. De una muerte súbita, buen Señor, líbranos. Este fue un final sin esperanza. Hay casos cuando tenemos algo de esperanza para las almas de los que vemos descender a la tumba. Tratamos de convencernos de que nuestra pobre hermana o hermano fallecido se ha arrepentido para salvación en el último momento y que se ha tomado de la punta del manto de Cristo a última hora. Hacemos memoria de las misericordias de Dios, recordamos el poder del Espíritu, pensamos en el caso del ladrón arrepentido, nos decimos que puede haber sucedido una obra de salvación, que el moribundo no tuvo las fuerzas para decirlo en su lecho de muerte. Pero no hay tales esperanzas cuando una persona muere súbitamente en el acto mismo de pecar. La caridad no puede decir nada cuando el alma ha sido llevada en medio de una iniquidad, sin tiempo para pensar ni orar. Tal fue el final de la mujer de Lot. Fue un final sin esperanza. Se fue al infierno. Es bueno que todos recordemos estas cosas. Es bueno que nos recuerden que Dios puede castigar bruscamente a los que pecan a sabiendas y que el mal uso de los grandes privilegios produce gran ira sobre el alma. Faraón vio todos los milagros que realizó Moisés. Coré, Datán y Abiram habían oído hablar a Dios desde el monte Sinaí. Ofni y Finees eran hijos del sumo sacerdote de Dios. Saúl vivía a plena luz del ministerio de Samuel. Acab recibía frecuentemente las advertencias del profeta Elías. Absalón disfrutaba del privilegio de ser uno de los hijos de David. Belsasar tenía al profeta Daniel a su puerta. Ananías y Zafira se sumaron a la iglesia en los días cuando los apóstoles obraban milagros. Y Judas Iscariote fue escogido como compañero de nuestro Señor Jesucristo mismo. Pero todos estos pecaron a pesar de tener luz y conocimiento, y fueron destruidos súbitamente sin remedio. No tuvieron ni tiempo ni oportunidad para arrepentirse. Así como vivieron, así murieron. Tal como eran, fueron llevados rápidamente a encontrarse con Dios. Partieron cargando todos sus pecados, sin perdón, sin renovación y totalmente ineptos para el cielo. Y aún muertos, hablan, nos dicen, como la mujer de Lot, que es peligroso pecar contra la luz, que Dios aborrece el pecado y que existe un infierno. Acerca del infierno, me siento constreñido a hablar libremente a mis lectores sobre el tema del infierno. Permítanme usar la oportunidad que sugiere el final de la mujer de Lot. Creo que el tiempo ha llegado cuando es nuestro ineludible deber hablar claramente acerca de la realidad y la eternidad del infierno. Últimamente se ha desatado entre nosotros un diluvio de doctrinas falsas. Los hombres están empezando a decirnos que Dios es demasiado misericordioso como para castigar a las almas para siempre. Que hay un amor de Dios más profundo, incluso que el infierno, y que toda la humanidad, a pesar de lo impíos e incrédulos que sean algunos, tarde o temprano serán salvos.
nos invitan a dejar las sendas antiguas del cristianismo apostólico. Nos dicen que las creencias de nuestros mayores acerca del infierno, el diablo y el castigo son obsoletas y anticuadas. Dicen que tenemos que adoptar lo que llaman una teología más bondadosa y tratar al infierno como una fábula pagana o como algo para asustar a los niños y los tontos. Protesto contra estas enseñanzas falsas. Por más dolorosa, lamentable y desesperante que sea la controversia, no tenemos que dudar ni negarnos a mirar de frente al tema. Por mi parte, estoy resuelto a mantener la antigua posición y confirmar la realidad y eternidad del infierno. Créame, esta no es una cuestión simplemente para especular. No debe ser clasificada entre las diferencias sobre liturgias y gobierno eclesiástico. No debe ser catalogada como un problema misterioso, como lo es el significado del templo de Ezequiel o los símbolos del libro de Apocalipsis. Es una cuestión que es parte del fundamento mismo de todo el Evangelio. Los atributos morales de Dios, su justicia, su santidad y su pureza, son parte de esto. Está en juego la necesidad de una fe personal en Cristo y de santificación por el Espíritu. Una vez que se descarta la antigua doctrina del infierno, se desbarata, trastorna, altera y descompone todo el sistema del cristianismo. Créame, la cuestión no es una que permite que adoptemos teorías e invenciones humanas. Las Escrituras han hablado clara y completamente sobre el tema del infierno. Mantengo que es imposible encarar sinceramente la Biblia y al mismo tiempo evitar las conclusiones a las que nos lleva en cuanto a este punto. Si algo significan las palabras, existe un lugar como el infierno. Si los textos han de ser interpretados fehacientemente, en aquel día muchos serán arrojados en el lago que arde con fuego y azufre. Si el lenguaje tiene algún sentido en cuanto a esto, el infierno es para siempre. Creo que el hombre que encuentra argumentos para evadir las evidencias de la Biblia en cuanto a este asunto ha llegado a un estado mental en que es inútil razonar con él. Por mi parte, me parece que discutir que nosotros no existimos es igual a discutir que la Biblia no enseña la realidad y eternidad del infierno. Determine con firmeza en su mente que la misma Biblia que enseña que Dios, en su misericordia y compasión, envió a Cristo para morir por los pecadores, también enseña que Dios aborrece el pecado y, por su propia naturaleza, tiene que castigar a todos los que se aferran al pecado o rechazan la salvación que Él ha provisto. Justamente, el mismo capítulo que declara: de tal manera amó Dios al mundo, declara también que la ira de Dios está sobre el incrédulo. Juan 3, 16, 36. El mismo evangelio lanzado a la tierra con nuevas benditas: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Proclama a la vez que el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. Determine con firmeza en su mente que Dios nos ha dado prueba tras prueba en la Biblia que habrá de castigar a los endurecidos e incrédulos, que puede vengarse de sus enemigos, al igual que mostrar misericordia por el arrepentido. El arrasar con el viejo mundo con el diluvio, el fuego en Sodoma y Gomorra, la muerte de Faraón y todas sus huestes en el Mar Rojo, el juicio de Coré, Datán y Abiram, y la destrucción de las 7 naciones de Canaán, nos enseñan la misma verdad aterradora. Todas estas pruebas nos han sido dadas como luces de precaución, señales y advertencias, a fin de que no provoquemos a Dios. Todas tienen la intención de levantar un rincón del velo que esconde las cosas por venir y para recordarnos que la ira de Dios es una realidad. Todas nos dicen claramente que los malos serán trasladados al Seol. Salmos 9:17. Determine con firmeza en su mente que el Señor Jesucristo mismo habló claramente acerca de la realidad y eternidad del infierno. La parábola del rico y Lázaro debiera hacer temblar a los hombres. Pero no solo es esta parábola. Nadie ha usado tantas palabras para expresar lo terrible que es el infierno como aquel que habló, como jamás hombre alguno lo ha hecho, y que dijo: la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:24. El infierno
el fuego del infierno, la condenación del infierno, la condenación eterna, la resurrección de la condenación, el fuego eterno, el lugar de tormentos, de destrucción, de total oscuridad, del gusano que nunca muere, del fuego que nunca se apaga, las lágrimas, los lamentos y el crujir de dientes y castigo eterno son todos términos que el Señor Jesucristo mismo emplea. Fuera con las miserables tonterías que dice la gente en la actualidad, que nos dicen que los ministros del Evangelio nunca debieran hablar del infierno. No hacen más que mostrar su propia ignorancia o su propia falta de sinceridad cuando hablan de ese modo. Nadie puede leer sinceramente los 4 evangelios y no ver que el que quiere seguir el ejemplo de Cristo tiene que hablar del infierno. Por último, determine en su mente que las ideas reconfortantes que las Escrituras nos dan acerca del cielo dejan de ser en cuanto negamos la realidad y eternidad del infierno. ¿No existe una futura morada separada para los que mueren impíos y sin Dios? ¿Será que todas las personas, después de la muerte, se entremezclan conformando una multitud confusa? Entonces, pues, el cielo no será para nada cielo. Es totalmente imposible que 2 vivan felices juntos si no coinciden. ¿Habrá un tiempo cuando se acabe el infierno y el castigo? ¿Serán admitidos al cielo los impíos después de siglos de sufrimientos? Entonces, pues, la necesidad de la santificación del Espíritu queda descartada y eliminada. Leo que los hombres pueden ser santificados en la tierra haciéndolos aptos para el cielo. No leo nada de ninguna santificación en el infierno. Fuera con estas teorías sin sentido y sin ninguna base bíblica. La eternidad del infierno, así como la eternidad del cielo, se presentan claramente en la Biblia. No olvides de suscribirte y seguirnos para que no te pierdas los próximos videos. Comparte este video para que otras personas se beneficien de esta enseñanza. Bendiciones.